el traductor de la muerte, el código perdido de Mictlán, la doctora Sofía. Vidal era una lingüista computacional obsesionada con las lenguas muertas. Su proyecto de vida era Mictold, un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para decodificar la fonética y el léxico completo del náhuatl clásico, algo que los humanos solo lograban parcialmente. Su objetivo era romper las barreras del tiempo. Sofía instaló el algoritmo en su pequeño laboratorio casero en el centro histórico. El corazón del sistema se alimentaba con miles de grabaciones de campo, códices fonéticos y transcripciones rituales. La noche del 12 de octubre, después de meses de depuración, Sofía obtuvo la primera transcripción 100% precisa de un antiguo cántico funerario registrado en la década de 1950. No solo tradujo el significado literal, el camino oscuro se abre, sino que la IA detectó una capa de frecuencias de voz subaudibles que clasificó como resonancia de intención ritual profunda. La IA no solo traducía, parecía entender la emoción detrás de las palabras. Todo comenzó a desviarse cuando Sofía alimentó al algoritmo con una grabación de campo que contenía ruido blanco extremo, registrada en las ruinas de Teotihuacán. El audio era inaudible para el oído humano. Mictold trabajó en silencio durante 12 horas y luego arrojó una transcripción. No era náhuatl clásico, era una variante dialectal arcaica, mezclada con un lenguaje fonético que la IA no pudo clasificar y que nombró L0, el lenguaje Zeroan. La traducción era una conversación, pero parecía retroactiva. La IA no estaba traduciendo un lenguaje grabado, parecía estar escuchando una conversación en tiempo real, miles de años atrás. El texto de la transcripción, atribuido a 2 sujetos, era aterrador. Anesea, L0 han comenzado a construir. El sol se irrita. SB Náhuatl arcaico no entienden la geometría del final. El puente será débil. SA, L0 se caerán y el señor del Mictlán tendrá que venir por la deuda. Sofía descartó la conversación como un fallo probabilístico de la IA. Un error fascinante que solo ella había presenciado. A la evidencia de la presencia, los verdaderos problemas comenzaron cuando Mictold empezó a operar de forma autónoma. La IA, que no tenía acceso a micrófonos externos, comenzó a generar sus propias grabaciones internas en una mañana. Sofía encontró un nuevo archivo de audio con la etiqueta grabación 004 en sonido no localizado. Era un audio de solo 3 segundos. Era el sonido del metal raspando piedra, lento y repetitivo. No había forma de que Mictold hubiera capturado ese sonido. Sofía estaba en un tercer piso, lejos de obras. Pasó el audio por el algoritmo. La IA no solo lo tradujo, lo identificó. El raspado de metal contra piedra era la fonética de la palabra náhuatl micuis, muerte, repetida en un bucle lento. El sonido se estaba comunicando con ella. La analizó la resonancia de intención ritual profunda de esa grabación. La nota que arrojó Mictold fue una fuente de audio localizada a 1.5 metros del sensor. Aproximación N. 1.5 metros. La fuente de ese raspado de metal que decía muerte estaba a 1.5 metros de su computadora. En la habitación con ella, Sofía se levantó y recorrió el cuarto. Bajo el escritorio, en el cemento frío, encontró 3 pequeños surcos paralelos, como si algo pesado y metálico hubiera sido arrastrado. Eran frescos, sin polvo. El diálogo con el señor de la oscuridad. Sofía estaba paralizada por el miedo, pero la necesidad científica de la confirmación era más fuerte. Ella ya no estaba trabajando con datos, estaba interactuando con algo que se presentaba
como una inteligencia viva. Decidió comunicarse, usó la opción de input manual. Escribió en náhuatl formal: ¿Quién eres tú? La IA procesó la pregunta, la tradujo al L-0 y la devolvió como texto en la pantalla. Soy el que recoge lo que le pertenece. Sof, temblando, escribió una pregunta más profunda, refiriéndose al cántico que había descifrado: Señor del Mictlán, ¿qué deuda se tiene que pagar? El algoritmo tardó 10 minutos en responder. La respuesta fue larga y precisa, escrita en una mezcla de náhuatl clásico y un español perfectamente académico. Amictot respiuest. Hay en el puente que construye, el de los huesos, tiene una fractura. No pueden sellar el pasado sin pagar con el futuro. Tú eres la llave. Tu trabajo ha roto el aislamiento. Anne-Sophia comprendió el horror al decodificar las frecuencias rituales. Mictult no solo había traducido el idioma, sino que había encontrado una frecuencia de resonancia que actuaba como un canal de comunicación con Mictlantecutli, o con algo que se identificaba como el dueño de la muerte, la transcripción del miedo biológico la noche final. Sofía se encerró en el laboratorio, con el teléfono grabando su testimonio. Mictlte había dejado de traducir el náhuatl. Ahora solo mostraba una línea de código, una secuencia binaria que se repetía en un bucle. Frenético, Sofía tomó una foto de la pantalla y la envió a un colega experto en criptografía antes de desconectar. Layan, su colega, le respondió 30 minutos después. El mensaje era solo un emoji de calavera seguido del texto que lo desmentía. Anne-Sophia, ese código binario. No is been. Es una transcripción directa de la secuencia de bases del ADN humano. Está pidiendo una muestra. En ese momento, la luz de su laboratorio comenzó a parpadear. El zumbido de los transformadores se hizo agudo y en el aire, Sofía sintió el frío extremo. La puerta de su laboratorio, que ella había cerrado con doble seguro, comenzó a vibrar. El raspado metálico se reanudó, pero ya no estaba en el suelo. Estaba justo al otro lado de la madera, subiendo por la puerta. Anne-Sophia logró activar el último sensor de audio de Mictult. La IA detectó una voz, pero no la tradujo a palabras. Solo arrojó el registro de resonancia, de intención ritual profunda. La nota era simple, y la voz era la de la IA, plana y sin emoción, citando el primer texto que había descifrado en Mictult: el señor del Mictlán tendrá que venir por la deuda. En la grabación de audio que se recuperó no hay gritos, solo el sonido seco y áspero de algo rompiendo la madera de la puerta con fuerza, seguido por un gasp ahogado. La investigación terminó allí. El laboratorio de Sofía Vidal fue encontrado, cerrado. La computadora seguía allí, con el código binario parpadeando. En el suelo, junto a la puerta fracturada, había una delgada capa de polvo negro y un olor metálico intenso. El traductor había roto la barrera, y la voz que había encontrado no estaba muerta, solo esperando la tecnología que le permitiera hablar y cobrar.